Muy buenos días, el tema de hoy es generación de avanzada. Vamos al libro de Salmos, capítulo 23, el libro de Hechos, capítulo 13 al 36. Dice, porque la verdad David, habiendo servido a su propia generación, por la voluntad de Dios durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. El tema de hoy es generación de avanzada. Mire que el rey David, a pesar de que él pecó, él se arrepintió de todo corazón y se convirtió en el mejor amigo de Dios. Pero él siempre esperó una generación de avanzada, que esa generación de avanzada siguiera en la nueva generación que él estaba preparando. Nos vemos a la luz de la palabra que encontramos que quien fue una generación de avanzada fue el rey Salomón, de su linaje. Directamente de su linaje fue el rey Salomón, que fue uno de los hombres más sabios sobre la tierra, un hombre con muchas riquezas, bienes y propiedades, pero un hombre muy usado por Dios porque se dispuso a construir casa para Dios. Hoy lo que el Señor me hablaba es que usted y yo debemos ser de esa generación de avanzada, pero una generación en la cual dejemos un legado en el cual la siguiente generación lo debe continuar. Démonos de cuenta que vivimos en un mundo tan convulsionado, pero tan lleno de pecado, que nos damos de cuenta que las generaciones que vemos hoy en día son generaciones en las cuales solamente buscan la facilidad. Buscan cómo entrometerse en el vicio, en el alcohol, en la prostitución, aún en la inmoralidad, en la vulgaridad, en lo que no edifica, en lo que destruye. Y vemos cómo ha abundado el pecado hoy en día. Y por eso es que usted y yo debemos marcar la diferencia. Debemos ser esa generación en la cual debemos dejar una generación de avanzada. Una generación que busque y dependa de Dios. Pero una generación en la cual tenga el temor a Dios en sus vidas. Y para eso es que el Señor a usted y a mí nos está buscando, nos está llamando. ¿Para qué? Para levantar esa nueva generación. Ya que el ejemplo del rey David, aunque era rey, la Biblia nos relata que él sirvió a su propia generación. No esperaba que los demás sirvieran. Él dejó su orgullo y él mismo servía. Ya que cuando él mismo decidió depender de Dios, él mismo servía y le servía al mismo pueblo. Quería que su nueva generación lo hiciera en servir, porque en el servicio es donde está la bendición, ya que lo encontramos en el mejor ejemplo que es Jesús. Dice la palabra de Dios que él no vino a ser servido, sino a servir. Y él nos lo enseña cómo lo hizo con sus discípulos, sirviéndole a sus discípulos y sirviéndole al pueblo y a las multitudes. Es lo que el Señor quiere que usted y yo lo hagamos con el ejemplo, porque hay veces hablamos, pero no lo hacemos con el ejemplo. Hablamos que yo oro, ahora hablamos que yo voy a orar por otras personas, hablamos que yo busco de otras personas que estén necesitadas de Dios, pero no lo hacemos. Como que muchas veces nos convertimos solamente en la oración, pero no vamos a la acción. Y tenemos que hacer oración, orar, pero también entrar en accionar en lo que el Señor nos manda hacer. Ya que el servir debe ser responsabilidad de usted y de mí, en la cual es pensar en otros, en un cambio, en transformación. Pero como le decía, primeramente debo yo ser este ejemplo de testimonio hacia los demás. Que lo que yo predique, lo aplique primeramente en mi vida y que los demás lo vean reflejado en mis hechos y en mis acciones. Ya que lo que el Señor nos enseña en Ezequiel 22:30 y dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí por la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Tremendo, porque en ese tiempo el pueblo estaba viviendo un tiempo en el cual no querían levantarse ni buscar de Dios. Y el Señor estaba buscando a alguien que hiciese vallado, alguien que se pusiera en la brecha, alguien que clamara, que intercediera delante de Dios para salvar esa generación, y no hubo esa generación. Es como cuando miramos en el libro de Éxodo, cuando Dios usó a Moisés para sacar al pueblo hebreo de Egipto y llevarlo hacia la tierra prometida. Desde que esa generación se perdió hasta la tercera generación, porque era una generación idólatra, una generación que solamente pensaba en su propio beneficio, era una generación que criticaba, murmuraba contra Dios, contra Moisés, y todo lo veía malo, nada les gustaba. Pero el Señor permitió que se perdiera esa tercera generación y ya en la tercera generación pudiera entrar hasta la cuarta generación a la tierra prometida, porque realmente esa generación no quiso aceptar un cambio y no se vio en un cambio. Usted y yo debemos ser estos agentes de cambio para esas nuevas generaciones de avanzada. Ya que una generación de avanzada primeramente debe nacer en nosotros en querer hacer un cambio en nuestra vida. Si lo vemos, lo mismo en el libro de Jueces, capítulo 2:10. Dice, y toda aquella generación fue también recogida con sus padres, y se levantó después de ellos otra generación que no conocían a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel.
Tremendo, porque esa generación siguiente se perdió, porque no fue una generación de influencia, una generación de cambio, una generación de transformación, y esa generación entró en idolatría, en apostasía y en religiosidad, y fue una generación que se perdió. Mire que el Señor está buscando en que usted y yo nos levantemos a la brecha, que nos levantemos en clamor, en ayuno, en intercesión, pero también en palabra y en testimonio hacia los demás. Ir y predicar con ejemplo, con testimonio, para salvar esta nueva generación, porque hay una generación que se está perdiendo es porque el pecado ha venido a sobreabundar, y vemos cómo aún las redes sociales, los medios de comunicación están inundados de esa generación llena de pecado. Por usted y yo debemos cumplir un papel muy importante para que esa generación sea una generación de avanzada en Cristo Jesús. Por eso debemos clamar y pedirle al Señor que tenga misericordia de esta generación y la levante, que nos use de una manera sobrenatural para poder levantar esa nueva generación, una generación que realmente busque y dependa de Dios para toda situación y todo momento y en todo lugar. Ya lo que el Señor quiere es llevarnos a esos nuevos cambios y transformaciones, primeramente que nazca en el corazón de usted, que nazca en mi corazón el poderlo hacerlo y servirle, ya que usted y yo podemos ser responsables por lo que hicieron las generaciones. Podemos haber sido responsables de lo que hicieron las generaciones pasadas, no, pero sí tenemos un deber de hacer algo para impactar esta nueva generación, ya que como el Señor usó a Josué, lo vemos en Josué 24:15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Miren la determinación que había en Josué. Yo en mi casa serviremos al Señor. O sea, estaba tan seguro, tan firme, tan determinante a que él y su casa le servirían al Señor. ¿Qué quiere decir? Que primeramente él sería testimonio hacia la generación en la cual estaba rodeado del cambio y la transformación del Señor que estaba haciendo en Josué y en su familia y en su entorno, para impactar a esa generación en su entorno. Y quiero orar, pero también le quiero pedir al Señor que usted y yo seamos una generación de impacto, que seamos esa generación en que podamos impactar a los demás, pero no solamente con palabras, sino con hechos, con acciones, con decisiones, con determinaciones, y que deben nacer primeramente de aquí para allá. A veces esperamos que los demás cambien, pero si no hay un cambio de aquí para allá, ¿cómo podrán cambiar ellos? Como dice una parte de la palabra, ¿cómo conocerán del Señor si no hay quien les predique? Usted y yo debemos predicar con la palabra, pero también debemos predicar con el testimonio, porque usted y yo muchos nos ven como una Biblia andante que muchos señalan, pero dice que es cristiano, pero mire cómo habla, pero mire cómo obra, pero mire las cosas que hace. Tremendo, porque muchas veces tanto que hemos edificado, en un segundo se puede derrumbar todo lo que usted y yo hemos edificado en el Señor. Por eso es tan importante que le pidamos al Señor que nos rodee de personas temerosas de Dios, pero también personas de testimonio, ya que José proclamó su decisión de ser un líder para esta generación, y él fue responsable de dirigir al pueblo de Dios a una aventura nueva en la tierra prometida, y esa tierra prometida el Señor lo llevó a hacer un cambio y una transformación en todos. Hoy el Señor quiere que usted y yo proclamemos la palabra de Dios, pero que proclamemos con el ejemplo, con el testimonio, con el cambio, con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de actuar, con nuestra manera de ejecutar y con nuestra manera de hacer. Que seamos ese ejemplo hacia los demás. Si todavía nos falta, porque nosotros somos un edificio de construcción, pero pronto todavía nos falta en el carácter, en las palabras, en las actitudes, como que a veces se nos levanta ese viejo hombre y explotamos entre una situación y nos salen palabras soeces o vulgares o malintencionadas. Es ahí cuando tenemos que pedirle al Señor: modera mi vocabulario, muda mi corazón, transforma mi mente, renueva mis pensamientos a medida que yo estudio y medito la palabra del Señor, para que yo pueda impactar a esta generación y pueda levantar una generación de avanzada, Señor. Este nuevo pueblo, este pueblo en el cual me tienes rodeado, Señor, que yo pueda levantar en esta generación un pueblo nuevo para que te sirva a ti en espíritu y en verdad, y que te conozcan a ti en espíritu y en verdad, y que te sirvan a ti de todo corazón, así como lo hizo el rey David, así como lo hizo Salomón, pero también así como el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, que Él no vino a ser servido, sino vino a servir, y lo demostró con el ejemplo, orando por los enfermos, o resucitando a los muertos, sanando a los leprosos, a los enfermos, echando fuera demonios y haciendo libre al pueblo, pero también formando a sus discípulos, ya que Él dejó una nueva generación, y dejó una generación de avanzada, y esa generación de avanzada fueron sus discípulos. Hoy oro, clamo, le pido al Señor que usted y yo seamos esa generación de avanzada, que impactemos en todos los aspectos de nuestra vida y que impactemos en todas las esferas. Lo oro y lo pido en el nombre de Jesús y en el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.